Dice, buenas noches, dicen ellos. Dice, kiako, dice, güey. Androla, dicen con alombo, mamaco, malango. Ya pa' femba en todo. Mamaco, malango. Mamaco, malango. Wenda nyoka. Wenda fumbe. Pitite di nungo tabanquera, tata chichi. Mundele en sara en tampa tilanga. Impele cuenda en kungo. Mundele tataita. Sukula sarabanda. Wisa. Bandan fumbe. Bandan fumbe. Salam aleikum tata. Salam aleikum yayi. Salam aleikum engeyo. Dicen salam aleikum, dicen pastor, dicen tataita que cuenta, dicen ganga. Salam aleikum, dicen la banda. Salam aleikum, dicen de Cunanchila. Taquembonda, dicen con todo un fumbe que cuenta, dicen ganga. Pa' que cuente cheche, dicen bacheche. Dicen como dicen los cunalombo. Un salam aleikum, lumbandín bancuyo. Dice va con licencia, dice Lucero Madrugá. Va con licencia, Lucero Monte. Va con licencia, Lucero Betó, Lucero Mundo. Va con licencia, Lucero Betó. Va con licencia, El Encuyo. Dice, va con licencia, Tom Fumbe, que cuenta, dicen ganga. Dice, va con licencia, dice lo propio, dice Encuyo, como dicen carajo. Dice Girundi, de la enganga tulumana del Tataí Tiraca Batalla Mundo. Lucero, como todos lo conocen, o Encuyo, es el que abre los caminos de los trabajos que hace el Tata o la Yay. Es por eso que decimos siempre que no damos un Encuyo solo, porque él trabaja en engranaje con la enganga para así abrir los caminos de los inquisi de enganga, de los trabajos que hace el Tata, sobre todo para abrir los caminos de ese Munanzo Congo. Pero hoy en día han transversado esta religión y entregan un lucero para abrir los caminos de las personas cuando eso no existe. Cuando usted tiene un lucero solo, simplemente el lucero no va a funcionar como le está pasando a muchas personas. Un lucero, como hemos dicho anteriormente, abre los caminos de las ensaras que hace el Tata o la Yay. Es por eso que el lucero no se entrega solo. Lucero trabaja con la enganga. Lucero trabaja solo cuando tiene la enganga y puede trabajar independiente, y el lucero lo puede ayudar a usted, a la persona, a abrir los caminos, pero si él tiene la enganga. Si usted le han entregado un lucero solo de cemento con ojo de caracol de cinturita, el caracol que es utilizado en Lucumí, usted no tiene un lucero de palo mayombe. Un lucero de palo mayombe tiene forma de pirámide. Por lo tanto, utilizamos esta forma de pirámide porque es la que utiliza el lucero en el palo mayombe y es sumamente más grande que los luceros que pudieran entregar, que lo entregan de cemento, similar a los que entregan los guerreros en Lucumí, y eso está completamente mal. El signo de lucero es llamado Iyaquimbungulá. Este signo es el que mantiene en balance al Munanzo Congo, y por lo tanto una enganga que no tiene lucero simplemente no va a funcionar correctamente, porque no va a haber quien le abra los caminos de los trabajos que está haciendo ese padrino, ese Tata. Lo mismo sucede que si entrega un lucero solo, pues simplemente no va a trabajar. Muchas personas me escriben diciéndome que su lucero no le funciona. No le funciona porque le han entregado un lucero como si fuera en el Lucumí, como si fuera los guerreros, y no es correcto. Un lucero en el palo mayombe no es de cemento. Por lo tanto, todo aquel que tiene
un lucero que se lo han entregado, simplemente le han robado su dinero. Usted quiere tener esa fe, quiere mantener ese lucero, puede tenerlo, pero ese lucero no está haciendo nada, ni va a hacer nada, porque él trabaja en engranaje junto con la enganga. Y estas cosas funcionan de esta manera. Los trabajos con el cuyo son diversos. Muchas personas no conocen los trabajos que se hacen con lucero, o como muchos dicen, lucero monte, o lucero mundo, o lucero madrugada, o lucero vetodo, el encuyo, o lumbandimba en cuyo. Existen muchos tipos de lucero de acuerdo a los caminos que tiene la persona. Por lo tanto, el lucero puede comer maíz tostado o pescado ahumado o jutí ahumada, similar a como lo hacen en el lucumí. Pueden darle también agua de coco, pueden darle miel de abeja, pueden darle melado, puede ofrecerles vela, puede refrescarlo con agua de lluvia, pueden untarlo con manteca de corojo y sobre todo podemos presentarle en ofrenda cañandonga o soplarle chamba. El Iyaquimbungulá, el cuatro vientos, es el único signo que podemos tener atrás de la puerta o en la enganga o a un costado, donde quiera que podamos tener el Iyaquimbungulá, el signo de lucero, es importante. Esto es una empaca de ensara donde nada más utiliza el signo del Iyaquimbungulá, el cuatro vientos, y esta empaca sirve para buscar el espíritu del cementerio, para buscar el espíritu de la funeraria, para buscar el espíritu donde quiera que nosotros querramos hacerlo y sobre todo llevarlo para así hacer un trabajo fuera del Munanzo Congo. No podemos llevar la empaca vitita inmenso, la que tiene el espejo nunca puede salir del Munanzo Congo. El Iyaquimbungulá, en cuatro vientos, es parte importante de los trazos, de los trabajos que hace el mayumbero, porque este va a abrir los caminos cuando tiene un lucero y el lucero tiene su enganga. Si el lucero no tiene su enganga, él simplemente no va a trabajar porque él no está hecho para ayudar a las personas. Él está hecho para abrir los caminos de la enganga. Y esto es importante que las personas lo conozcan. Y a mí me da satisfacción de que las personas puedan aprender sobre esta cultura y no estar engañados como muchos están en estos momentos. El Iyaquimbungulá sirve para muchos trabajos, desde buenos trabajos de buenas artes o trabajos de malas artes. Utilizando el Iyaquimbungulá es dando un balance al munanzo y a la misma persona que lo está haciendo para mejorar su Munanzo Congo, para que tenga estabilidad. El Iyaquimbungulá puede ir con cualquier deidad como esta de Sarabanda. El Iyaquimbungulá lucero es compatible con todas las deidades. Se dice que el lucero es el dueño de los caminos, del dueño de la encrucijada, es una deidad que puede matar riéndose y es conocido por las maldades que hace. Lucero siempre es bueno trabajar con él porque así vamos a abrir los caminos. Si en los trazos que nosotros hacemos un signo de cuatro vientos, como es conocido en lo popular, pues va a estar, como dice, el trabajo en un balance. Por eso realizamos este tipo de trabajo, el Iyaquimbungulá, para mantener ese balance que necesitamos en nuestro Munanzo Congo. Y todo esto es bueno que lo comprendan y que de un modo o de otro sepan cómo es que trabaja lucero en la intimidad de su Munanzo Congo. Usted puede, como hemos dicho, tostar maíz tostado y echarle maíz tostado. Usted puede ahumar jutí ahumada y puede echarle sus pedazos también. Usted puede ahumar pescado ahumado y puede echarle sus pedazos. Usted puede darle
melado de caña también le puede dar miel de abeja. Y por lo tanto, puede refrescarlo con agua de coco, con agua de lluvia, y pueden untarlo con manteca de corojo. En algunos casos de algunos trabajos que necesitamos, como dice, tranquilidad, pues vamos a utilizar la manteca de cacao. Pero esto no es muy utilizable en el palo mayombe como es utilizable la manteca de corojo. Podemos utilizar o soplarle chamba, aguardiente, malafo, y esto va a ser constituyente para él. No se le pone flores, no se le ponen vasos. En la enganga no se utiliza nada de eso. En las engangas son espíritus materiales que no necesitan luz, solo conocimiento de lo que ellos son para ellos poder trabajar materialmente. Esas personas que le ponen flores a la enganga lo están haciendo mal, totalmente. Yo no sé quién es el que le ha explicado esas cosas a ellos, pero bueno, pasemos al tema del Iyaquimbungulá, el cuatro vientos, que es parte fundamental en los trazos que hace el gangulero y sobre todo utilizando estas formas de trabajo que datan de cientos de años y que para todos los religiosos el cuatro vientos, el Iyaquimbungulá, es igual para todos. No existe otro signo diferente en otros munanzos Congo que digan que es lucero. Lucero tiene dos o tres tipos de signos, pero todos funcionan con 2 ceros y 2 cruz, 2 bisongos y 2 ceros. Por lo tanto, hemos podido desempeñar que el cuatro vientos también pertenece a lucero, y como estás viendo, estamos hablando de lucero por los signos que aparecen, que solo se le puede poner ese signo al cuatro vientos, al Gurón Finda. Y eso también debemos conocerlo porque nos va a dar esa oportunidad. Si utilizamos la empaca de ensara, como hemos dicho, solo podemos pintar en ella a lucero, porque es el que va a abrir los caminos de esa empaca de ensara, que es la que utilizamos para llevarla para hacer cualquier trabajo en un munanzo por ahí, en una persona que lo necesite, o ir a buscar el espíritu donde nosotros nos dé el deseo. Si queremos ir al cementerio, tenemos que ir a la funeraria, tenemos que ir a Calunga en Mar, tenemos que ir a una loma, tenemos que ir al monte. Podemos llevarla no solo como para traerle espíritu, sino como protección. Muchos ganguleros le abren un hueco al final en el tarro y se lo guindan en el collar de bandera para ir a una fiesta, a un rayamiento. Y eso también le va a servir de protección utilizando la empaca de ensara. La empaca de ensara o empaca de bolsillo, como también la conocen, es porque podemos ponerla en el bolsillo y las personas no se van a dar cuenta que nosotros tenemos una empaca de ensara. Y esta empaca nos puede servir para muchas cosas, para hasta real espíritu. Cuando vamos a un rayamiento y queremos que esto no funcione o que hayan problemas, podemos llevar ese tipo de espíritu para para que tengan problemas esas personas que están rayando. El Iyaquimbungulá nos sirve para los trabajos que siempre estamos haciendo aquí con la Sunzundamba o representación de una Sunzundamba para dar un mensaje en Zambi, para abrir los caminos. Siempre el lucero es el que nosotros prendemos primero, una vela, una empemba, pero siempre podemos utilizarlo para buenas o malas artes. Esto es importante que lo aprendan porque creen que el lucero solo es para que te abra los caminos. Lucero no te va a abrir los caminos de ninguna forma si lucero no tiene la enganga. Si lucero tiene la enganga, entonces él trabaja en engranaje
con la enganga, y entonces sí te puede ayudar para abrir los caminos de tu munanzo, para abrir los caminos de tu persona, de todas las personas que viven en ese munanzo, familiares de usted. Pero si Lucero se lo entregan solo, como si fueran el Lucumí, unos guerreros o algo de eso no funciona, no va a funcionar y seguirá sin funcionar. Más que se lo están dando como si fuera un eleguá de cemento del Lucumí. Y esto ha traído graves consecuencias, porque estos religiosos del Palo Mayombe no conocen que pueden dar otras piezas religiosas, porque no ha llegado esos conocimientos a ellos, y entonces lo que dan es un lucero como si fuera el Lucumí, y eso en el Palo Mayombe no se hace. Dice, abre cuto, dice Wirindinga, Taquembonda, dice Tataí Tiraca, dice de Munda Praca, Yacana Funda en Kele, Kuna Manguaco, Yacunana Fulum, Bendime, Yaleco, Canajecoca. Ya dice va Piango, dicen Sila, dice va, dice Calunga, dicen Boa, dice carajo, dice Colunfinda, dice con los propios remolinos, con los propios centellas, dice da licencia, carajo, dice a los propios, dice Cobayende, dice pide licencia, dicen como dice los propios, dicen Sarabanda, dice Loncuyo, dicen Pare, dicen de lo yo. Dice que va a sucular, dice Loncombo, con Tolondiama y Agüey. Dice, para que cuende, dicen Cheche, dicen lo Encila. Para que Simbo, dice cuende, dicen Bongo. Dice, para que todos dicen Burucutela. Dicen, como dicen Sucule, dicen Loncombo, dicen te lo yo. Estas formas primitivas, que siempre han sido para las personas un tabú, hoy tenemos esta oportunidad de que el Tataí Tiraca Batalla Mundo nos pueda expresar con un poco más de detalles cómo es que funciona esta religión. Si usted tiene un lucero que no le está funcionando, denle camino. Cuando usted recibe un lucero, tiene que recibirlo con su enganga. Así que ese dinero lo perdió, ese tiempo lo perdió, y su padrino lo engañó también. Y esto está sucediendo a través de todas estas redes sociales que entregan luceros y que hacen todo ese tipo de cosas. Todo eso es mentira. En la religión del Palo Mayombe no existe eso de que te entreguen el lucero solo. Usted no puede recibir lucero, fíjese cómo es la cosa, si usted no es un tata. Por lo tanto, cuando usted es un tata, usted recibe la enganga y recibe el lucero junto, porque él es el que le está abriendo los caminos de los trabajos que usted está haciendo. Y esto lo tenemos que repetir y repetir, porque es que es importante de que comprendan de que el lucero está entre los endundos, catalogado entre los endundos, y por lo tanto son piezas religiosas que pueden trabajar juntas o independiente con la enganga. Cualquier endundo o pieza religiosa puede trabajar fuera de la enganga, pero tiene que existir la enganga. Ellos trabajan juntos o independientes, pero cuando existe la enganga, si la enganga no existe, usted no puede trabajar ni con su endundo, ni con su lucero, ni nada de eso. Lucero, ¿cuándo has visto un lucero de Palo Mayombe con ojos de caracol de cinturita? ¿Cuándo has visto eso? Están engañando, siguen engañando y trocando toda esta religión. Un lucero lleva los ojos de conchas de mar, de chamalongo. Y así es que trabaja Palo Mayombe. No trabaja con ojos, con cinturita, con caracol del santo, ni nada de eso. Es un troque que hay, una cosa inválida que están haciendo, que llega el momento que todo se va, como dice, a estar confundiéndose sin necesidad. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para poder aclarar que es un encuyo como este que aparece aquí en forma piramidal y mucho más grande que los luceros de cemento, eso que le están entregando. Muchas personas lo han virado y lo abren y dicen que es cemento solo, con 2 caracoles y cosas de esas, en una cazuela de barro, en un candango. Es un robo,
Es un engaño total en estas manifestaciones que son netas afrocubanas. ¿A qué queremos llegar? ¿A seguir robando? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿A seguir engañando a las personas? Tenemos que ser legales. Apréndelo correctamente, hazlo correctamente, cóbralo si te da la gana, pero tienes que hacerlo bien. No estés robando más a la gente. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Deja eso ahí, no toques eso ahí. En el mundo religioso todo es diferente. Desde el lucero, desde las empacas, de la ensara vititi menso, de los endundos, de los guardieros, de las ensaras, de los trabajos que todo se hace, todo es diferente. Todo tiene un porqué de las cosas. No se hace un trabajo porque te da la gana a ti o porque lo viste o porque te quisiste hacerlo. Los trabajos juegan un papel importante junto con los trazos porque son los que dejan el rastro al espíritu que usted va a mandar o a real. Aunque usted borre la patipembo, el signo que usted hizo, se queda espiritualmente ahí. Y los espíritus que usted rea o manda tienen para guiarse para poder regresar para su enganga. Porque en un momento determinado, cuando ellos lo van a recoger, regresan para fortalecerse y en otro momento poder ir y venir por medio de esos trazos. Es como dejar una línea que ellos puedan virar cuando ellos se vean en peligro, que lo van a recoger en otros munazos Congo y que ellos fueron arreados. Creemos siempre que esta religión ha marcado a muchas personas y que si es verdad que existen los estafadores, los mentirosos, los parlanchines, también existen las personas decentes en esta religión. Eso ya lo sabemos. ¿Existen buenos munazos? Claro, tienen que existir buenos munazos, porque si no existen buenos munazos, imagínense. Pero los munazos que no perduran, esos fueron malos munazos. Los munazos que perduran son los munazos que son buenos munazos a través de 40 o 50 o 60 años trabajando el tata en la religión. Pero esos munazos que el padrino no, mi padrino me estaba haciendo una ganga, pero como mi padrino estaba involucrado con cosas malas con la policía, pues entonces salió huyendo de ahí y dejó todo embarcado a los ahijados y a todo el mundo cuando ha visto que un padrino se mete en cosas malas. Y esto es lo que estamos viendo. Un cuento atrás del otro. El delincuente que se hace pasar por religioso y raya gente, después deja a todo el mundo embarcado como estaba pasando. Ustedes todos lo saben, no estoy hablando yo de que no, de que si estoy hablando cosas que no son, no, estoy hablando lo que es. Porque no me vengan con cuentos. Entonces, el padrino es un delincuente. Los ahijados que son otros delincuentes. ¿Son ahijados buenos también? Sí, tienen que haber ahijados buenos. Pero si un padrino se mete en cosas malas, está incorrecto. Los padrinos tienen que darle el ejemplo a sus ahijados. Por lo tanto, un ensalamaleco para todos los tatas, un ensalamaleco para todas las yayis, para todos los engueyos, que San Piampungo cutar en todos los días de agüe, y que agüe son agüe, y que mañana son mañana, que Congolango nunca tesia, y si tesia, mundo cuava. Dicen, escuchan, dicen cuentos, dicen para que llegue, dice careajo, dice a los viejos, dice agüe son agüe, careajo. Hoy es hoy y mañana es mañana. No se olviden que la verdad llega siempre para quedarse. Ataí tiraca, ataya mundo, munda praca. A la loma la miré, miré, ya. Si a la loma la miré, nos vamos ya. Si a la loma la miré, ya. Si a la loma la miré, nos vamos ya. Con dos carabelas, ellos vienen caminando. Con dos carabelas, ellos vienen de muy lejos.
con dos carabelas, escucha ya mi cuento, con dos carabelas. Las formas primitivas que se han demostrado aquí datan de cientos de años. Es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya migrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre estas artes. Ya que los únicos descendientes de esta religión son los cubanos. Por lo tanto, nosotros somos los que podemos expresar más sobre esta cultura, ya que ha llegado a otros países muy desmenuzada. Si miramos que esta religión es sumamente joven fuera de Cuba, que tienen alrededor de unos 50 años, podemos decir que Palo Mayombe llega a Cuba a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Es por eso que nosotros tenemos más conocimiento de este legado dejado por nuestros ancestros. Los criollos cubanos, aquellos descendientes africanos que nacieron en Cuba, que han ido enseñando esta religión a través de los años. Es por eso que siempre Palo Mayombe va a ser una intriga para todas las personas, aún estando en la religión. Van a haber puntos y eslabones perdidos que no se han podido enseñar por ética religiosa. Es por eso que mantenemos estas formas primitivas intactas, lo más primitivo posible, para que los nuevos religiosos y aquellos viejos religiosos puedan obtener estas formas de trabajo tan concretas como se está enseñando aquí por Osvaldo Sesti y Tataí Tiraca Batalla, un gangulero de Cunambanza de La Habana, Cuba, desde New York. Un ensalamaleco para todos los tatas, tataitas, y aquello. Que piango llega lejos. Que como muenda, dice lumba cheche. Como ñoca, no deja rastro. Dice aprende a escribinear. Dice después dice en tu mano. Dice si no sabes, no te metas. Lengua de mono, enreda al mismo mono. No se permite guariguari en esta religión. No cuentan los chismosos en esta religión. Un ensalamaleco a todos los tatas, tataitas, y aquellos que se ambian pungo, cutare todo un día media.